Buenísima, buenísima, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a dar inicio a nuestra segunda clase correspondiente a este periodo. Recordando pues que la clase pasada hablamos sobre fracciones y que durante este periodo pues en su mayoría trataremos sobre este tema, lo que son las fracciones. Y la semana pasada pues dijimos que cuando hablamos de fracciones nos estamos refiriendo a una repartición en partes iguales, es decir, lo más equitativo posible. Y que las fracciones pues van a variar de acuerdo a su repartición y a los datos numéricos que se nos presenten. Es decir, recordemos que las fracciones están representadas por unos elementos, entre los cuales pues encontramos numerador y denominador, siendo el numerador pues el número que encontramos en la parte superior de una fracción, y este pues nos va a indicar cuántas partes nosotros vamos a tomar de esa fracción, mientras que el denominador nos va a indicar en cuántas partes nosotros vamos a dividir esa unidad. Recordando que las fracciones las podemos representar de dos tipos, a través de datos numéricos o a través de gráficas, y que su lectura va a variar de acuerdo al denominador. Es decir, si está el denominador 2, se cambia ese número por, o se cambia esa palabra por la palabra medios. En el caso de 3 sería, en vez de 3 tercios, en el caso de 4 sería cuartos, en el caso de 5 sería quintos, 6 sería sextos, 7 sería séptimos, 8 sería octavos, 9 serían novenos y 10 serían décimos. Recordando también que a partir del número 11 como denominador, pues se pronuncia el nombre de determinado número seguido de la palabra avos, mientras que en el caso del numerador, pues se va a mantener la cifra tal cual como se llama. Entonces, dado este repaso, vamos a dar inicio con la temática que corresponde a esta segunda clase. En esta oportunidad, pues hablaremos de equivalencia de fracciones o equivalencia entre fracciones. Cuando hablamos de equivalencia entre fracciones, nos estamos refiriendo a que vamos a tener en esta oportunidad dos fracciones y vamos a buscar si son equivalentes o no. Cuando decimos que si son equivalentes, nos estamos refiriendo a que gráficamente representan la misma cantidad, a pesar de tener diferentes números. Por ejemplo, tengo dos fracciones. En la primera tengo 2 cuartos y en la segunda fracción tengo 4 octavos. Entonces, ¿cómo yo sé si estas fracciones son o no son equivalentes? A través de una gráfica. Tengo una unidad, es decir, estos datos numéricos los voy a representar en un rectángulo. Los voy a representar gráficamente. Entonces, para ello, pues vamos a representar la primera fracción de 2 cuartos. Tengo ya mi unidad representada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la repartición de esa primera fracción. Si me dice que tengo 2 cuartos, quiere decir que voy a dividir esa unidad en 4 partes, es decir, en lo que me está indicando mi denominador. La divido en 4 partes y de esas 4 partes voy a tomar lo que me está indicando mi numerador, es decir, 2 partes. Ahora vamos a representar la segunda fracción. La segunda fracción igual. Tomo una unidad, en este caso pues la voy a dividir en 8 partes porque mi denominador es el número 8. Luego que divido en 8 partes, voy a tomar 4 partes, que es lo que me está indicando mi numerador de segunda fracción. Entonces, si observamos y comparamos esas dos gráficas, visualmente tienen coloreado de azul el mismo espacio, mientras que queda igual el mismo espacio en blanco, es decir, la mitad de esta unidad, siendo esta unidad de la misma medida. Es decir, que básicamente se ha representado la misma región en partes iguales, a pesar de que estoy tomando diferentes números. Pues si vemos bien y quitamos en la unidad donde representamos 8 partes iguales, tomamos y representamos en vez de 8, 4, pues estaríamos representando básicamente la misma cantidad que en la primera fracción, es decir, divido ese rectángulo de 8 en 4 partes y tomo 2 y sería, quedaría el mismo coloreado, solo que la repartición sería menos.
Entonces, por eso decimos que estas dos fracciones son equivalentes. Entonces, cuando decimos que dos fracciones son equivalentes, cuando tienen representadas, es decir, tomadas, las porciones tomadas, coloreadas, y cuando las otras quedan sin colorear, queda más o menos la misma cantidad en cuanto a espacio, independientemente de que en una gráfica haya quedado menos espacio coloreado y en la otra haya quedado más, pero visualmente está representada la misma cantidad o el mismo espacio, la misma región. Entonces, cuando son equivalentes, pues utilizamos el signo igual, mientras que cuando no son equivalentes, utilizamos el signo igual, pero con una línea inclinada, que nos va a indicar que no son iguales, que no hay equivalencia. Ahora veamos un ejemplo de cómo hallar fracciones y a través de cómo nosotros podemos realizar la equivalencia entre fracciones. Tenemos para ello dos métodos. El primero es complificación. Este método se realiza a través de una multiplicación, es decir, tomamos un número con un valor cualquiera y lo vamos a multiplicar tanto por el numerador como por el denominador. Entonces, para hallar equivalencia entre fracciones, por lo general, nos pueden dar dos fracciones, como en el ejemplo pasado, o nos pueden dar una fracción, como por ejemplo en este caso. Es decir, en este caso, en el primer ejemplo, tengo 6 octavos. Quiere decir que solo tengo esa fracción. Y yo voy a buscar una fracción que sea equivalente y la voy a comparar a ver si son equivalentes. Entonces, tengo que tomar, según el método de complificación, tengo que buscar un número de cualquier valor y lo voy a multiplicar tanto por numerador como por denominador. Y allí, una vez desarrollada esta operación de multiplicación, voy a obtener una nueva fracción. Por ejemplo, 6 octavos lo voy a multiplicar por 2. Por 2 tanto en el numerador como el denominador. Entonces decimos 6 por 2 me da 12 y 8 por 2 me da 16. Es decir, que ahora tengo 12 16avos. Tengo otra fracción. Ya ahora tengo dos fracciones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a representar esas dos fracciones. La primera que me dieron y la segunda que obtuve a través de la multiplicación o de la complificación. Entonces, representamos a través de una gráfica. Tengo una unidad según lo que me establece mi denominador, que es el número 8, en la fracción de 6 octavos, me dice que debo dividirla en 8 partes iguales. Entonces, ahí ya está dividida en 8 partes iguales y de ahí voy a tomar 6 partes, que es lo que me indica mi numerador. Ahora vamos a representar la siguiente fracción, de 12 16avos. Tengo igual una unidad y la divido en 16 partes iguales. De esas 16 partes iguales yo voy a tomar 12. Si vemos bien ambas gráficas, a pesar de que la segunda gráfica o la segunda unidad tiene espacios más pequeños representados, visualmente estamos hablando de la misma cantidad que se ha representado, solo que en una los espacios son más grandes, pero básicamente es lo mismo. Por lo tanto, decimos que 6 octavos y 12 16avos sí son equivalentes. Por eso colocamos el signo igual entre las dos fracciones. Ahora veamos otra. 2 cuartos. En este caso, pues yo decido multiplicar por 4. Recordemos que es un número cualquiera por el que yo voy a multiplicar por el denominador y por el numerador. En este caso, pues 2 cuartos lo voy a multiplicar por 4. 2 por 4 es 8 y 4 por 4 es 16. Es decir, que ahora tengo dos fracciones. 2 cuartos, que fue la que me dieron en un principio, y ahora 8 16avos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a representar esa fracción para ver si son o no son equivalentes. Entonces, tengo mi unidad representada. Ahora lo voy a dividir en 4 partes, tal cual como me indica mi denominador. Mi numerador me dice que debo tomar 2 partes y ahora vamos a representar la segunda fracción. Mi unidad tomada ya y de una vez la divido en 16 partes y de esas 16 partes yo voy a representar únicamente 4
partes iguales, es decir, voy a tomar 8 partes iguales, pero si vemos visualmente la cantidad que he tomado, pues he tomado 4 cuadros de la segunda unidad y otros 4 en la misma segunda unidad, que básicamente o visualmente me representa las mismas partes que tomé en la primera gráfica. Entonces, por lo tanto, decimos que 2 cuartos y 8/16 son equivalentes. Ahora veamos el siguiente método, que es a través de la simplificación. Cuando hablamos de simplificación, pues nos estamos refiriendo a que vamos a desarrollar el mismo proceso, pero a través de una división. Es decir, vamos a buscar un número de cualquier valor y lo vamos a dividir tanto por numerador como por denominador. Y de igual forma, nos dan una fracción. En el primer ejemplo tengo 6/12. Y en este caso, yo decido dividirlo entre 2. Entonces, 6 entre 2 me da 3. Y 12 entre 2 me da 6. Es decir, obtengo una nueva fracción que es 3/6. Ahora voy a representar ambas fracciones, la que me dieron en un principio 6/12 y la que obtuve luego de la división de 3/6. Entonces empezamos con la primera fracción a representar. 6/12. Tengo mi unidad. Esa unidad la voy a dividir en 12 partes. Y de esas 12 partes voy a tomar 6 partes únicamente, que es lo que me indica mi numerador. Ya tengo mis 6 partes tomadas. Ahora voy a representar la siguiente fracción. Tengo mi unidad, la voy a dividir en 6 partes y voy a tomar únicamente 3 partes. Al yo tomar esas 3 partes, puedo decir que ambas fracciones son equivalentes. Ahora bien, tengo 9/18. En esta oportunidad, pues voy a dividir entre 3, recordando que cuando me dan una fracción, yo tengo que buscar un número y ese número lo voy a multiplicar o dividir dependiendo del tipo de método que nos estén pidiendo para conseguir su equivalencia. En este caso, como estamos hablando de simplificación, pues voy a dividir. Y voy a dividir 9/18 entre 3. ¿Por qué? Porque fue el número que yo quise para llevar a cabo este desarrollo de operación. Entonces digo 9 entre 3 me da 3 y 18 entre 3 me da 6. Es decir, que ya obtengo una segunda fracción de 3/6. Ahora, ¿cómo yo represento eso? Pues vamos a iniciar con la representación de la primera fracción, 9/18. Tengo mi unidad, esa unidad la voy a dividir en 18 partes, que es lo que me está indicando mi denominador, y según lo que me establece el numerador, me dice que yo debo tomar únicamente 9 partes. Ya está representada gráficamente mi primera fracción. Ahora me voy con la segunda fracción, 3/6. Tomo una unidad nuevamente, represento lo que me indica mi denominador, es decir, voy a dividir esa unidad en 6 partes iguales y luego que divido en 6 partes iguales voy a tomar únicamente 3 partes. Y si vemos bien visualmente, pues he tomado 3 regiones y otras 3 han quedado vacías, que básicamente tiene que ver también con la representación de la primera fracción. Entonces podemos decir que en este caso, pues ambas fracciones son equivalentes. Ahora bien, teniendo en cuenta este tema, ¿qué es lo que nos establece este tema de equivalencia o a qué nos hace referencia lo que son las equivalencias de fracciones? Pues a que la podemos hallar de dos formas. Y cuando la podemos hallar de dos formas es porque nos están dando una sola fracción, es decir, una fracción inicial. ¿Y qué vamos a hacer? A través de multiplicación o división por un número cualquiera, pues ese número cualquiera nosotros lo vamos a multiplicar o a dividir tanto por numerador como por denominador para hallar su fracción equivalente y luego pues representarlas. Ahora, en el caso que ya de una vez nos dan las dos fracciones, pues ¿qué vamos a hacer? Únicamente a representar y sería cuestión de verificar si son o no son equivalentes, usando en el caso de ser equivalentes el signo igual entre las dos fracciones, es decir, en el medio de las dos fracciones, signo igual.
Mientras que si no son equivalentes, pues utilizamos de igual forma nuestro signo igual, solo que con una línea inclinada que nos indica que no son equivalentes o que estamos tachando su equivalencia. ¿Por qué? Porque no la hay. Entonces, una vez desarrollado este tema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar la evidencia en el cuaderno y luego de dejar la evidencia en el cuaderno, pues sabemos que dudas, inquietudes, a través de nuestro encuentro por Zoom o a través de plataforma con gusto, eh, podremos llevar a cabo lo que sería finiquitar este tema para de este modo poder desarrollar actividades que nos permitan afianzar el contenido. Entonces, sin más que agregar, pues que Dios me los bendiga y que tengan una bendecida semana.